A más de 6 años de haber iniciado su debate legislativo, el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales está en condiciones de ser promulgado y convertirse en ley de la República luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la iniciativa por 127 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. Vamos a hablar de este tema con el diputado Eduardo Durán, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Diputado, bueno, ¿qué le parece que finalmente, después de 6 años, esta iniciativa vea la luz y que muchos sean los trabajadores que se puedan ver beneficiados con esta medida? Bueno, sin duda, este proyecto trae muchos beneficios a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país, puesto que permite compatibilizar la vida familiar con la vida laboral. Sabemos que nuestra jornada de 45 horas se ve negativamente afectada en muchos casos por los extensos viajes que los trabajadores tienen que hacer desde sus casas a sus lugares de trabajo y de regreso. Por lo tanto, lo que uno pensaba como una jornada laboral normal se ve, como dije anteriormente, negativamente afectada con estos tiempos y restándole mucho más tiempo a lo que es el compartir en la familia, la relación con los hijos y proteger de alguna forma lo que es la intimidad y la vida familiar de los trabajadores. Por lo tanto, nos alegramos, aunque la tramitación demoró tanto, como usted dijo, 6 años, pero al final el proyecto vio la luz y lo aprobamos en la Cámara de Diputados. Casi hubo votos contra, pero casi con unanimidad. ¿Usted cree, diputado, que esto también es una señal, como lo decía también ayer la ministra Vallejo, bien emocionada, una señal de que con la política se pueden hacer cosas que van en beneficio de la ciudadanía, quizás además del beneficio propiamente tal de reducir la jornada laboral? ¿Es una señal de que sí se pueden hacer cosas en conjunto, de forma transversal, para ir en apoyo de los trabajadores? Bueno, estos son los proyectos por los cuales vale la pena de alguna forma esforzarse, trabajar y a pesar de las dificultades y diferencias, llegar a acuerdos importantes, puesto que, como usted lo dice, no solamente esto se refiere a reducir la jornada laboral, sino que muchas otras externalidades positivas traen como beneficio este proyecto. Hay que recordar, sí, que este proyecto que aprobamos en la Cámara el día de ayer fue muy modificado, sobre todo en el Senado, puesto que originalmente la idea matriz era solo disminuir de 45 a 40 horas, pero no se hacía cargo de la gran diversidad de aspectos laborales y de tipos de trabajos que tienen jornadas especiales en distintas áreas en nuestro país, y que eso fue mejorándose, abarcando ahora con el proyecto despachado la totalidad de las jornadas laborales distintas que existen, para que esto no sea un motivo de perjudicial de alguna forma a los mismos trabajadores. Diputado, y en la misma línea entonces, además de esta reducción, hay que mencionar de que va a ser en forma gradual, ¿no? Que no desde promulgada la ley se va a ver la reducción inmediata de las 45 a las 40 horas, sino que en el primer año 1 hora, después 2 horas y después 2 horas transcurridos 2 años. Eso también, según el gobierno y quienes tramitaron la ley, usted estuvo presente en la tramitación en la Comisión de Trabajo, iría en beneficio de las pymes, por ejemplo, que quizás tendrían que contratar mayor número de personal para abarcar esas horas que quedan pendientes por la reducción de jornada. Eso que usted menciona es muy importante, porque así como apoyamos, en mi caso, que apoyé este proyecto desde que ingresó a la Cámara en la legislatura pasada y lo voté a favor en todas las instancias hasta el día de ayer, también era importante considerar qué pasaba en el mundo del empleador, el empresario y, mejor dicho, la pyme, que es la más afectada, porque del universo laboral las pymes son las que tienen entre el 60 y 70% de la cantidad de trabajadores contratados. Por lo tanto, esto si se hacía de una vez, ya la reducción de la jornada laboral, sin duda que iba a afectar a las pymes, ya en la reducción de las jornadas, los impactos económicos que iba a tener, toda vez que hay una gran batería de proyectos que está en el ambiente rondando a las empresas, como por ejemplo la reforma previsional, que se le asigna una cotización al empleador, la reforma tributaria,
y otros proyectos de ley que están de alguna forma sobre el área empresarial. Por lo tanto, era positivo que esta reducción de la jornada laboral fuera gradual, así como usted lo mencionó, 2 y 1 año, de tal manera que el impacto sobre las pymes no sea tan grande y sea acotado. Por eso se dejó expresamente esa indicación y fue una de las mejoras que tuvo el proyecto durante su tramitación, para que esto que permitía a los trabajadores disminuir su jornada laboral no fuera perjudicial en el corto y en el mediano plazo a las pymes. Diputado Durán, hay que mencionar también de que esta iniciativa tiene otra particularidad de que permite que la jornada laboral sea de 4 días, conocida también como el 4x3, donde los trabajadores tienen la posibilidad de establecer una distribución de jornada de 4 días trabajados por 3 de descanso. Eso, diputado, tiene que ser acordado entre el empleador y el empleado, y entiendo, diputado, que para que esto se concrete tiene que haber un acuerdo de disminución inmediata de 45 a 40 horas. Bueno, hay varias alternativas que ofrece este proyecto, y así como lo dije en un principio, que hay jornadas especiales para distintos tipos de trabajo, también se especifica esta jornada de 4x3 de común acuerdo entre el empleador y el trabajador. Son situaciones especiales que regula la ley, y eso va en beneficio tanto del trabajador y empleador, como usted dice, de común acuerdo, y que no afecte de alguna forma lo que es la fuente laboral. Por eso todos estos puntos tienen que estar bien calibrados, bien regulados, y que sean en definitiva un aporte al proyecto, y no que en el futuro tengamos casos que complejicen la situación y tengamos que revisarla nuevamente para modificarla. Hay otro punto, diputado, que tiene que ver con las bandas de horario, de ingreso y de salida del trabajo, que también tienen cierta flexibilidad, sobre todo para los padres y personas cuidadores de menores de 12 años, ¿no? Que pueden ingresar más temprano o más tarde, salida más temprano, más tarde, y así poder acomodar ese horario, por ejemplo, a los ingresos de los colegios de los niños. Efectivamente, toda esta reducción de jornada laboral siempre se ha hecho pensando en el apoyo del trabajador hacia su núcleo familiar, no solo en los tiempos de descanso y ocio, sino que también en su función primordial como es jefe o jefa de hogar. Y esta disposición que permite esta flexibilidad en los ingresos de entrada y salida van en esa dirección. Este proyecto no es un proyecto meramente económico, o de trabajo o del área laboral. Tiene una connotación valórica, sin duda. ¿Quién no quiere en estos días, con todo este mundo que estamos viviendo de tanta dificultad, que la familia se vea protegida? Estos proyectos van en esa dirección, y esa disposición que usted menciona es un aporte que va en la dirección correcta. Diputado Durán, ¿y qué pasa con aquellos trabajadores que tienen este famoso artículo 22? Esto de que no cumplen horario, pero a la larga pueden incluso cumplir con jornadas laborales mucho más extensas que las 9 horas diarias, porque tampoco tienen la posibilidad de cobrar horas extras. ¿Esto también se modifica con esta normativa? Bueno, hay casos especiales que, como hemos hablado, menciona la ley. Este caso en particular no lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero es cosa de revisarlo y está bien explicado al respecto. Pero todas estas situaciones fueron consideradas de tal manera que el trabajador, en definitiva, no salga perjudicado. Y eso es súper importante, ¿no? Porque yo he escuchado también declaraciones de la ministra Jara haciendo alusión a lo mismo y diciendo que, por ejemplo, no se pierden las horas extras, que un trabajador no va a perder la posibilidad de ganar horas extras o de generar horas extras. Sí, bueno, esos son puntos importantes también. Lo que sí hay que mencionar, y me parece relevante, que yo he recibido muchas consultas respecto a este proyecto, que se aplica o no, por ejemplo, a los profesores de escuelas en las municipalidades, en las distintas comunas del país, o se aplica o no a los funcionarios públicos o municipales, y hay que dejar en claro que no. Este proyecto está dirigido por las disposiciones de nuestra propia Constitución, que los proyectos que irroguen gasto fiscal son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, esto va dirigido principalmente a lo que es el sector privado. Pero sí se está trabajando en una alternativa
la ministra Jara nos dejó de entrever que está preparando una propuesta para que se incluya al sector público en este proyecto, puesto que también es de justicia. No podemos tener trabajadores de primera o segunda clase, sino que la ley debe ser, como se dice, ley pareja, no es dura. Por lo tanto, una nueva iniciativa, pero que emane desde el Ejecutivo, contemplaría a todos los trabajadores del sector público y sector municipal. Finalmente, diputado Durán, ¿usted cree que con este proyecto de las 40 horas, con esta ley de las 40 horas, porque ya es una ley, va a mejorar la productividad de los chilenos? Esto de tener más tiempo libre, más tiempo a disposición de las familias, porque también era el gran temor, ¿no? De que si se trabaja menos, hay menos productividad, ahí la demora también en que este proyecto viera la luz, o que iba a generar, por ejemplo, precariedad en el empleo. Bueno, lo que hay que decir y que está en los rankings, porque de eso nadie se puede abstraer, que Chile no está dentro de los primeros lugares en la OCDE, por ejemplo, de los países con mejor productividad en el trabajo. Y esto se debe a múltiples razones, a la capacitación, por ejemplo, de los trabajadores, que es baja, ya por lo tanto eso incide sin duda en una baja productividad. Y eso será un desafío para el gobierno, porque esto no basta solamente con dar una facilidad a los trabajadores, como lo dije, y que los empleadores, en este caso las pymes, puedan ver en forma gradual esta disminución de la jornada laboral. Esto tiene que ir acompañado de otros proyectos que estimulen el crecimiento, por ejemplo, que estimulen la inversión, ¿ya? Otras posibilidades para que las pymes puedan expandir su área de trabajo de tal manera que no queden de alguna forma, en buen chileno, acogotadas, y de políticas también que vayan en favor de la productividad, que mejoren la productividad del trabajador en sus lugares de trabajo, con mejor capacitación, etcétera, etcétera, de tal manera que esto sea un círculo virtuoso y no nos quedemos con una mesa de pata coja en que por una parte avanzamos, pero por la otra estamos retrocediendo sin avanzar. Eso es un desafío que tenemos por delante y que le hemos planteado al gobierno y esperamos que ellos den una solución. Insisto, estas son políticas que deben venir desde el Ejecutivo y hemos puesto hincapié en estas materias de tal manera que todo esto que generamos, como dije anteriormente, en beneficio del trabajador, que elimine la precariedad también, como usted lo mencionó, pero que también mejore los niveles de productividad, mejore el crecimiento, y mejorando esta alternativa también va a mejorar el ingreso de los trabajadores en el largo plazo. Muy bien, pues, diputado Durán, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema que genera también muchas inquietudes por parte de la ciudadanía, así que será la idea también resolver algunas dudas. Así que muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a usted, Gabriela, por la invitación y a todo el equipo de la radio de la Cámara de Diputados. Gracias, diputado, que esté muy bien. Igual. Era el diputado Eduardo Durán, integrante de la Comisión de Trabajo, hablando entonces ya sobre esta ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.